Pentágono dice que al lado izquierdo están las placas que reflejan las derrotas que el ejército estadounidense ha recibido, y que la primera placa que tiene, dice, es la placa de la derrota que sufre con Sandino en Nicaragua, y que después va a tener la placa que va a sufrir la derrota en Vietnam, y que al lado derecho, dice, van a tener las múltiples placas que supuestamente de las victorias que ha tenido el ejército estadounidense, pero que la primera placa que está ahí reconocida, es decir, por ello, va a ser la derrota que van a sufrir con Sandino. Simultáneamente decíamos que Sandino encaró un conjunto de módulos estructurales mentales que el ejército agresor portaba, pero que igualmente sustentaban su acción interventora. Si bien es cierto que la gesta del general nicaragüense tiene su dimensión primera en el campo militar y político, siendo incluso la más destacada y estudiada, del mismo modo contiene otras trascendentes, como lo que yo le llamo la visión epistemológica o la articulación de un modelo de pensamiento que se mixtura en ese momento con diversas formas de sentir, de intuir y con saberes propios. Pablo hablaba de la influencia y la incidencia que va a tener en Sandino precisamente la Revolución Mexicana, pero también en un texto que yo publiqué hace aproximadamente unos 10 años, que se titula Sandino y el pensamiento otro, yo ahí reflejo de 3 grandes fuentes de las que Sandino se va a alimentar dentro de su pensamiento. Precisamente una de ellas es la Revolución Mexicana, la otra gran fuente de la que él se va a alimentar van a ser los pueblos originarios, primero el pueblo originario de donde él nace, y también los pueblos originarios donde paulatinamente él se está moviendo para ofrecer la resistencia al ejército estadounidense. Y una tercera influencia, una tercera fuente de pensamiento que él va a absorber va a ser de un filósofo navarro, español, que se llama Joaquín Trincado, que obviamente es un filósofo que está al margen de lo que comúnmente nosotros conocemos como filosofía occidental o filosofía oficial. Es decir, cuando nosotros escuchamos a Joaquín Trincado, no se nos viene a la mente como se nos puede venir Unamuno, como se nos puede venir Zubiri, hablando de los filósofos españoles, o como se puede venir a la mente José Ortega y Gasset. No, o sea, Joaquín Trincado en realidad también aquí en Argentina creo que es mucho más conocido que en la propia España, porque aquí él vivió, ¿verdad? Y él aquí concibió lo que en ese momento más adelante se va a conocer como una especie de teosofía de la liberación, que Sandino va a ser un continuador precisamente del pensamiento de Joaquín Trincado. Este modelo de pensamiento de Sandino va a estar constituido por comunicados, por notas, por partes de guerra, por discursos, por manifiestos, por cartas, por informes, por entrevistas, por escritos, programas y planes que contenían propuestas de organización y políticas públicas que en ese momento él remitía a los gobernantes y políticos de la época, con el objetivo de que fuesen incorporados en la conformación de lo que denominaba una nueva Nicaragua. Es decir, Sandino no fue en sí mismo un tratadista ni un teórico, es decir, él no se sentó a escribir un texto teórico en sí mismo, es decir, todo su pensamiento nosotros lo vamos a encontrar precisamente en sus cartas, en sus entrevistas, en sus partes de guerra, ¿verdad? En los textos incluso poéticos que podía escribir. La historia lo que nos refleja es que Sandino escribió aproximadamente 500 documentos en ese momento, pero también la historia refleja que posiblemente él tuvo 500 batallas en contra del ejército estadounidense. Es decir, uno se imagina, es decir, a lo que Gabriela Mistral va a llamar el pequeño ejército loco de energía y voluntad, le va a llamar ella, es decir, este hombre pequeño como era Sandino, un campesino, es decir, en la batalla y al mismo tiempo escribiendo cada uno de esos documentos para dar fe y para dar testimonio de lo que él estaba viviendo. Sandino ahí concibe lo que se conoce en mi país como una nueva Nicaragua. Es decir, Sandino en todos esos textos va a hablar ya de una nueva Nicaragua. Ese concepto de nueva Nicaragua que hoy se aplica en mi país y que se aplicó también en el primer momento de la Revolución, en los años 80, y que hoy se sigue aplicando como nueva Nicaragua, es un concepto que Sandino acuñó en sus documentos. Es decir, no es un concepto que, bueno, los dirigentes de la Revolución contemporánea, es decir, lo acuñaron, sino que lo van a retomar precisamente de Sandino. Sandino hablaba que la nueva Nicaragua era aquella Nicaragua que primero tenía que expulsar al imperialismo gringo y que después tenía que hacer la paz entre sus propios hermanos para remar juntos. Él decía, en ningún momento yo, cuando expulse a los gringos, voy a combatir a mis propios hermanos. Es decir, con mis hermanos voy a dialogar, voy a hacer la paz, voy a firmar la paz y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto. Ese es el pensamiento sandinista, ese es el pensamiento que el modelo sandinista en estos momentos se está aplicando y que se quiso aplicar en el primer momento de la revolución, bueno, pero que la guerra de agresión no nos lo permitió, ¿verdad? Pero que hoy se está haciendo realidad, del que vamos a hablar un poco más adelante.
Un corpus, como decíamos, de más de 500 documentos, por medio de los cuales estructuró su pensamiento y su forma de proyectar una matriz de sensibilidad, de saberes emparentada, al menos ya hablábamos de 3 fuentes. Todo esto conforman en Sandino lo que nosotros llamamos una teosofía, espiritualismo para la liberación. Serán la guía de su lucha y su legado en términos políticos y teóricos. Sandino inaugura y es la continuidad a la vez de esa cultura de resistencia y de avance de lo que llamamos nosotros resistencia respuesta del sur a las agresiones imperiales. Por este medio confrontará a la geopolítica epistémica eurocentrada y a los dispositivos ya aludidos que la intervención estadounidense portaba, a lo cual le opondrá lo que yo le denomino una geopolítica decolonial, vertida en muchos de los textos mencionados. Pero aquí vamos a hablar rápidamente de 2 textos esenciales que ya los compañeros, los hermanos, los barruntaron, que nos vamos a referir a Carta a los Gobernantes de América y el plan de la realización del Supremo Sueño de Bolívar, que resumen en gran medida todo lo que va a ser el pensamiento de Sandino. Es esencial señalar que Sandino consigue en su lucha de resistencia una proeza de dimensiones mundiales. Su impacto en la prensa internacional de la época, luego como movimiento para ser estudiado, y su repercusión ejemplarizante de lucha para otros pueblos ha significado un paradigma de resistencia antiimperial y anticolonial. Asimismo, ha permitido establecer un marco de pensamiento propio desde el cual teorizar numerosas premisas geopolíticas que a la inversa de la conceptualización y utilidad de una geopolítica eurocentrada y para la guerra, él la concibe como una geopolítica para la resistencia, para la liberación, una geopolítica decolonial. Su trascendencia, aporte y resultados se han hecho patentes en la revolución sandinista en sus diversas etapas. Figura y dimensión mundial de Sandino. Sandino es un campesino nicaragüense originario de Iniquinomo, que en lengua chorotega significa Valle de Guerreros. O sea, ya estaba marcado. Ayer el comandante Daniel decía que también antes de llamarse Iniquinomo se llamó Victoria. Entonces es doblemente marcado, es decir, la primera victoria, ¿verdad?, en contra de las fuerzas interventoras, pero también nace en un sitio que en lengua chorotega va a significar Valle de Guerrero. Hay allí un designio, decíamos, es hijo de Margarita Calderón, mujer con acentuados rasgos y cultura originaria campesina, artesano, agricultor, comerciante, mecánico. Se ve obligado por los diversos acontecimientos a viajar fuera de Nicaragua. Es una especie de ser evolucionado, no solo por su hazaña de expulsar del suelo nicaragüense a las tropas interventoras del ejército más poderoso de la tierra, sino por su capacidad de difundirla y comunicarla al mundo en ese momento. Así también por su figura carismática y lo que simboliza: solidaridad, dignidad, autodeterminación, acción y pensamiento coherente a nivel internacional, tanto en su época como en los tiempos actuales. Sandino regresó a Nicaragua de México en 1926 y encuentra precisamente al país enfrascado en lo que se conoce como la guerra constitucionalista. Y él manifestó con una de sus frases más célebres: no me vendo ni me rindo, yo quiero patria libre o morir. A partir de ahí inicia su lucha de resistencia, de desalojo de las fuerzas interventoras y de construcción de su proyecto de país. Desde el primer momento, la resistencia sandinista alcanzó explosión mundial inédita. Durante el desarrollo de los eventos, el nombre de Sandino se acrecentó con cada batalla. A medida que resistía, no obstante, el contraste de sus elementos bélicos con los millares de marines, los aviones y el fracaso de los generales estadounidenses en lo que respecta al objetivo de capturarlo, su estatura, su reputación como estratega, como sujeto resistente que representaba la lucha de los oprimidos, crecía mundialmente. Los nombres de los pueblos, la montaña, los cerros y las zonas remotas de Nicaragua, donde se efectuaban las batallas y por lo tanto donde el ejército estadounidense sufría derrota, se conocieron a nivel planetario, en tanto la prensa internacional del momento, no toda, tengo que decirlo, publicaba noticias o reportajes que reflejaban detalladamente las victorias sandinistas. Con relación a ello, por ejemplo, un estudio arroja que en España, en la prensa de la época, no hubo periódico alguno que no brindara cobertura y visibilidad a la proeza. Desde diarios progresistas como El Sol, así como otros de corte conservador como El Imparcial, otros como creciente tirón popular como La Voz y aquellos de público más restringido como La Época, hicieron eco de la lucha que libraba el ejército defensor de la soberanía nacional. De igual manera, el escritor político, varias veces ministro, el español Augusto Barcia, le denominó el viriato nicaragüense, haciendo una correspondencia con el que se le considera líder de la resistencia lusitana en contra de la expansión romana.
Asimismo, es fundamental mencionar el mensaje que Mahatma Gandhi le envió o el saludo fraternal que desde Moscú el Sexto Congreso Mundial envió a los obreros y campesinos nicaragüenses y al ejército de Sandino. De igual manera, el primer Congreso Internacional Antiimperialista en Frankfurt, Alemania, arregló su tribuna con una bandera de los Estados Unidos capturada por Sandino. También recibió felicitaciones de Sen Katayama y de Madame Sun Yat-sen por su memorable acción. Igualmente, el hecho de que las tropas de Kuomintang en China entraran victoriosas en Pekín llevando un enorme retrato del general Sandino y una división de dicho ejército se llamara División Sandino, dice mucho de la talla mundial de la gesta del pensamiento y del legado de nuestro general. Debemos considerar también la reivindicación que más cerca de nosotros, y mucho más cerca del espacio, de la tierra en la que estamos, el Che Guevara realizó de su ejemplo de guerra de guerrilla. Cito: en América se ha recurrido a la guerra de guerrilla en diversas oportunidades, dice el Che. Como antecedente inmediato más cercano puede anotarse la experiencia de César Augusto Sandino luchando contra las fuerzas expedicionarias yanquis en las Segovias nicaragüenses. Fin de cita. La geopolítica en el momento que Sandino resiste y derrota a las tropas estadounidenses, al igual que en la actualidad, gozaba en ese momento de gran aceptación en el mundo militar y académico. Más adelante habrá un interregno debido a que los nazis, todos lo sabemos, profundizaban en las claves geopolíticas, pero desde la peor óptica. En este orden de cosas debemos decir que tanto en el momento de su lucha, así como hoy, esta disciplina ha sido utilizada y aplicada por el entramado imperial colonial, al menos en 3 dimensiones, con consecuencias catastróficas para las zonas de las llamadas periferias o para los pueblos jerarquizados, clasificados de forma dicotómica, sobre los cuales ha caído el peso de una geopolítica para la guerra o para la desposesión. Es así que esta geopolítica eurocentrada estará concentrada en 3 dimensiones, las que podría simplificar de la siguiente manera. A. Poder, influencia y dominio sobre determinados espacios y territorios es la que más se ha aplicado sobre los pueblos de la periferia o zonas de influencia. B. La relativa al establecimiento de marcos geográficos y cartográficos que confieren sentido a las relaciones e intercambios internacionales ha sido aplicada igualmente mediante maniobras de forma unidimensional de parte de los centros de poder. C. La que se vincula a la prospección y prognosis, exploración de más territorio. Esta dimensión orienta las acciones y movimientos en política exterior hacia adelante. Sitúa los llamados movimientos en el orden internacional, es decir, hacia dónde moverse en los próximos años, los próximos lustros o la próxima década, o bien qué país o continente domina en determinado espacio y tiempo. No hace mucho, me imagino ustedes han visto una serie de entrevistas de geopolíticos propios estadounidenses que dice, bueno, que todos los movimientos que se están haciendo en estos momentos, bueno, Estados Unidos ya lo venía planificando desde el año 2016, 2017, 2018 en cada uno de los documentos del Departamento de Estado, es decir, cómo se iban a mover en el mundo precisamente para tratar de expoliarlos más. Ahora bien, si pasamos revista al momento geopolítico, geoeconómico y cultural en el que surge Sandino, notaremos que está precedido, lo adelantábamos arriba, de más de 2000 años, no solo de determinismo, también por siglos de agresiones y acumulación por desposesión de parte de los denominados centros de poder. La primera gran desposesión, la primera gran invasión la vamos a sufrir aquí los pueblos en 1492, dicho sea de paso, es decir, tengo que decirlo, y es una de las cosas que nos han inoculado siempre en la cabeza, eso, con una serie de inventos que tenía Europa, que tenía el eurocentrismo, que todos sabemos que fueron inventos que fueron saqueados incluso a otros pueblos, es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la pólvora, a la brújula, al hierro, que fueron sacados a África, que fueron saqueados a Asia, ¿verdad? O también otros como las matemáticas que fueron saqueadas también a los árabes y que luego la van a terminar de saquear a los pueblos originarios aquí, pero bueno, después nos han vendido el asunto que ellos fueron que los inventaron y lo patentizaron, ¿no? El nicaragüense se opondrá a una visión unidimensional del mundo que había causado fatalidades que crearon lo que podemos llamar, parafraseando a Matt Davey, grandes holocaustos que están aparejados con la formación del tercer mundo. Acontecimientos que de manera infausta ensamblan la arrogancia y barbarie imperial colonial con determinados fenómenos naturales, causando de esta forma las más desalmadas tragedias, que a su vez forzaron
las adversas condiciones del subdesarrollo en las zonas que se ha denominado como tercer mundo. Davis puntualiza que catástrofes y epidemias enormemente destructivas que provocaron millones de muertos fueron aprovechadas por los imperios europeos, Japón y por los Estados Unidos para arrebatar nuevas colonias, explotar tierras y reclutar mano de obra. Irónicamente, estas mismas condiciones inducidas han sido las excusas hiperbolizadas para continuar perpetrando intervenciones militares, financieras, políticas en las zonas marginalizadas, comúnmente señaladas como ingobernables. Es la retórica justificatoria imperial colonial que en Nicaragua se topará con la resistencia de Sandino. En este sentido, Sandino enfrentará y derrotará a esta noción de geopolítica al servicio no solo de las agresiones y la guerra, sino de la desposesión, de la nefasta división cultural internacional del trabajo que promovía tratados, arreglos y contratos oprobiosos. Es la geopolítica o retórica que sustentó el reparto de África, la propia América Latina, y para que Centroamérica y el Caribe era un punto crítico en tanto los geopolíticos estadounidenses de ese tiempo, como los de hoy, como Frederick Jason, Alfred Mahan o Elihu Root, ensanchaban las nociones surgidas en Europa para aplicarlas a lo que ellos consideraban el sur de su frontera. Ciertamente, esta zona ha sido concebida como una región problema, me estoy refiriendo a Centroamérica, a la cual constantemente desposeer. Igualmente se ha asumido y teorizado como un lugar prototipo del intervencionismo. En consecuencia, ha sobrevivido entre problemas antiguos y nuevos, configurándose como un corredor geográfico estratégico, atribuido a su naturaleza bioceánica. Todo ello vinculado también a la existencia de importantes recursos mineros, hídricos y biodiversidad, lo que lo convierte en una zona trayecto estratégico de interconexión y línea de fuego para los diversos actores extraterritoriales. En tal sentido, es interesante identificar que la región siempre ha sido motivo de reflexión y que fue también motivo de reflexión del pensamiento sandinista. Sandino decía: la América Central debe unirse contra el invasor, le decía al periodista Carleton Bill. Su enfoque nos ofrece un panorama amplio, diferente a lo tradicional, provocando una ruptura paradigmática, acercándonos a actores ocultados y silenciados. Su análisis interpretativo hace resurgir lo local regional hasta traspasar fronteras y colocar los conflictos de una manera compartida en su modelo de reflexión a partir de categorías conceptuales contrahegemónicas. ¿En qué consiste? ¿Cómo reflexiona y refleja la geopolítica decolonial para la liberación en sus textos e ideas y las contrapone a esa geopolítica para la guerra y desposesión? Veamos. Sus reflexiones, llamados y mensajes están planteados desde un punto de hablada y una geografía situada. Asimismo, pivotan desde lo local, regional y nacional. Él mismo le dirá a un autor como Ramón de Belaustegui-Goitia que no estaba de acuerdo con los extranjeros que fueran a Nicaragua con otras ideas. Esto determina y circunscribe su doctrina a una geometría, geografía del poder, saber y espacio-tiempo diverso, es decir, un saber y saber otro, crítico, popular y diametralmente distinto al del entramado imperial colonial. De ahí que el ejército agresor sufriera su primera derrota en tanto no supo comprender ni leer los ejes y las líneas que determinaban la resistencia sandinista. Para el entramado imperial colonial, la geopolítica está concebida para movilizar hechos geográficos, territorios y sus recursos, no solo a los que se debe dominar, también incorporarlos a su geografía del poder, tanto desde una óptica simbólica sustentada en modos de vida, legislaciones y tratados falseados que a la postre son determinantes para desembocar en el uso de la fuerza. En este sentido, el entramado imperial colonial ha fundado su hegemonía mediante una relación jerárquica que ha tenido pocos y frágiles retadores o muy pocos sujetos y movimientos que la desafíen, en particular en su historia más contemporánea. En el caso de Sandino, se presenta como un auténtico desafiante. Su estrategia será concebir una teoría orientada a la solución de problemas, a la liberación, al aprecio de la naturaleza y a la geografía en términos integrales. Fue la de la circunscripción de los conceptos de poder y control de espacios y territorios eurocéntricos, y desde ese posicionamiento, si le era posible, tratar de liberar otra zona siempre y cuando lo requirieran. Consigue emprender y pensar los imaginarios geográficos geopolíticos mediante otras lógicas, disímiles a las organizadas y difundidas universalmente por Europa y los Estados Unidos, recoge y pone en práctica
en su política exterior y su pensamiento geopolítico, económico y estratégico, y que en ese momento está desarrollando con todo su furor en el territorio nicaragüense. Partiendo de esto, podemos decir que el pensamiento geopolítico sandinista cuestiona la jerarquización y división arbitraria, sustentada en escalas, clasificaciones y conceptos imperiales europeos y sus aliados. Aníbal Quijano, con relación a la temática de la jerarquización, humillación y racialización, lo plantea de la siguiente manera. Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y en consecuencia también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales. En el caso de Sandino es importante señalar que aspectos y nociones como raza, por ejemplo, le valdrán en sus reflexiones para fortalecer el espíritu y el llamado a la unidad de su lucha, y la contrapone, como antes también lo había hecho otro compatriota nicaragüense, el poeta Rubén Darío, a la idea de raza que el imperialismo-colonialismo aplicará en sus relaciones de fuerza y conquista. Raza indohispana será la concepción que el nicaragüense esgrimirá a contrapelo de la forma que Occidente, y que en este particular los Estados Unidos, ha concebido a los otros pueblos y en este contexto a los de nuestra América. Sandino decía: he visto a sus soldados, le dice el periodista Ramón de Belaustegui-Goitia, en un sentido espiritual admirable, hablando con muchos de ellos. Le he oído decir que la justicia está con ellos y que por eso vencías siendo inferiores. Por consiguiente, expresará también que el capital puede desarrollarse, va a decir Sandino, siempre y cuando el trabajador no sea humillado ni explotado, y en tanto las propias riquezas sean en provecho de las familias nicaragüenses. Lo tenía clarísimo. Sus ideas buscan ver el momento con otro ojo, otros lentes que no sean los impuestos por la lógica imperial colonial. Decía: me interesa el estudio de la naturaleza y de las relaciones más profundas de las cosas. Naturalmente que no me voy a poner ahora en plan escolar, pero saber, aprender, eso siempre, le dirá al periodista Belaustegui-Goitia en un acto de desplegar una episteme heterodoxa y crítica que parte de pluriversos emergentes y procesos de subjetividad distintos. Por tal razón, el dorso de las naciones eurocéntricas y consigue suplantar la idea de los poderes centrales. En la Carta a los Gobernantes de América dirá lo siguiente: ¿acaso estos gobiernos, cita, se les habrá olvidado que de 21 repúblicas americanas han perdido ya 6 su soberanía? Panamá, Puerto Rico, Cuba, Haití, Santo Domingo y Nicaragua, va a decir. Son las 6 desgraciadas repúblicas que perdieron su independencia y que han pasado a ser colonia del imperialismo yanqui. Los gobiernos de esos 6 pueblos no defienden los intereses colectivos de sus connacionales, porque ellos llegaron al poder no por la voluntad popular, sino por la imposición del imperialismo. Y de aquí que quienes ascienden a la presidencia, apoyados por los magnates de Wall Street, defienden los intereses de los banqueros de Norteamérica. En esos 6 desventurados pueblos hispanoamericanos solo habrá quedado el recuerdo de que fueron independientes y la lejana esperanza de conquistar su libertad mediante el formidable esfuerzo de unos pocos de sus hijos que luchan infatigablemente por sacar a su patria del oprobio en que los renegados la han infundido. Fin de cita. Invita a reenfocar la mirada de nuestra América. En otras palabras, lanza el mensaje que el continente debe separarse de las ideas de Wall Street y establecer como un mismo lugar de enunciación y una coalición geopolíticamente solvente. En el caso de Nicaragua, en ese momento, los medios de comunicación estadounidenses eran tan cínicos y tan falaces que le llamaban la República de los Hermanos Brown. Es decir, los hermanos Brown eran los banqueros estadounidenses que habían llegado literalmente a hipotecar el país y que eran el poder real en Nicaragua en ese momento. Entonces la prensa llamaba, es decir, Nicaragua es la República de los Hermanos Brown, es decir, era la manera en que etiquetaban a mi país. Ustedes, dirá, están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no debe existir frontera y que todos estamos en el deber preciso de preocuparnos por la suerte de cada uno de los pueblos de la América hispánica, porque todos estamos corriendo la misma suerte ante la política colonizadora y absorbente de los imperialistas yanquis, decía Sandino en su momento, muy actual. Más todavía, hablando de la doctrina Monroe, dicen América para los americanos. Bien, está dicho. La equivocación que han tenido los imperialistas es que han interpretado la doctrina Monroe así: América para los yanquis. Ahora bien, para que las bestias rubias no continúen engañadas, yo reformo la frase en los términos siguientes: los Estados Unidos de Norteamérica para los yanquis,
la América Latina para los indos latinos. Fin de cita. Vuelca los términos de la conversación que el entramado imperial colonial había pretendido instaurar en el continente mediante el monroísmo. Ahora bien, será el plan de la realización del supremo sueño de Bolívar junto a la Carta de los Gobernantes de América, que aquí presentamos, dos de los documentos más representativos de su geopolítica decolonial para la liberación. Ahora bien, para hablar de cómo se está cristalizando, cómo se está concretando ese pensamiento de Sandino en la Nicaragua actual, me voy a referir a su vigencia en la Nicaragua sandinista. Veamos. ¿Cómo se cumple ese ideario de Sandino actualmente en Nicaragua? Haremos un parangón. Recorrido de los documentos para una nueva Nicaragua, pasando por lo que más adelante se va a denominar como el programa histórico del Frente Sandinista, es decir, ese es el recorrido de los documentos y del ideario en los documentos de Sandino, luego va a ser recogido en el programa histórico del Frente Sandinista y que hoy en la actualidad es recogido por el Plan Nacional de Desarrollo Humano y Combate a la Pobreza en Nicaragua. Veamos, participación y protagonismo de la mujer en la lucha sandinista. Para el general Sandino, cita, los actos heroicos de las mujeres que colaboraron en el ejército no solo son muchísimos, dirá, sino que además la mayoría requieren largas historias para explicar los sacrificios que sufrieron y los peligros que enfrentaron por amor a la patria. Y todas campesinas, maestras de escuela, enfermeras, amas de casa y aún señoritas de sociedad, va a decir, rindieron sacrificios sin los cuales nuestra guerra no hubiese sido posible. Fin de cita. Una de estas mujeres de la lucha va a ser la heroína nacional Blanca Estela Arau, precisamente elevada a heroína nacional durante el gobierno sandinista. ¿Verdad? Empezó su colaboración enviando los mensajes del general Sandino desde San Rafael del Norte, siendo telegrafista. Se casó con él el 18 de mayo de 1927. Ya siendo su esposa, se desempeñó como su asistente personal, gerente general de las cooperativas, responsable de las comunicaciones del ejército, secretaria del Estado Mayor y asesora de estrategas militares. Se entrega al trabajo tanto en el campo como en la ciudad. Fue eficaz y se desempeñó con tanta eficacia. El general Sandino le encomendó coordinar con el gobierno de Sacasa las condiciones para el desarme de los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el restablecimiento de la paz. Fue autora del himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, como el mismo Sandino proclamó. Gracias a ella se logró el cese de la guerra y se firmó la paz el 2 de febrero de 1933. Cooperativismo. Bueno, ¿cómo hoy se refleja ese legado de Sandino de la incorporación de las mujeres a la lucha? Bueno, Nicaragua, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2006, Nicaragua ocupaba el lugar número 92 en el mundo dentro de lo que se conoce como la reducción de la brecha de desigualdad de género. Hoy Nicaragua ocupa el lugar número 4 a nivel mundial, certificado por el Foro Económico Mundial y certificado por las agencias que siempre están midiendo lo que ellos llaman las calidades democráticas de nuestros países, ¿verdad? Ellos certifican que Nicaragua hoy ocupa el lugar número 4 a nivel mundial, solo por debajo de los países nórdicos o de un país como Islandia, ¿verdad? Que es un país muy pequeño en donde la reducción de la brecha de desigualdad de género ha llegado prácticamente al mínimo. Pero no solamente eso. En Nicaragua, el sujeto socioeconómico más importante es precisamente la mujer. Es decir, la mujer en mi país son las que están al frente de las cooperativas, son las que están al frente de los pequeños y medianos emprendimientos, son las que están al frente también de los pequeños y medianos negocios y son principalmente la beneficiaria de los programas socioproductivos impulsados por el gobierno sandinista. Es decir, es a la mujer que están dirigidos directamente todos estos programas socioproductivos y por eso es que la economía en mi país, es decir, va caminando de esa manera. Y no solamente la economía, sino la redistribución de esa riqueza que generamos todos los nicaragüenses. ¿Verdad? Cooperativismo. En enero de 1933, las fuerzas estadounidenses oficialmente abandonaron el territorio nicaragüense sin haber podido matar o capturar a su enemigo y menos aún vencerlo. En febrero de 1933 le había declarado al periodista vasco Ramón de Blausteguigoita lo siguiente, Sandino: yo me inclino por un régimen de cooperativas, le va a decir. En 1933 el general Sandino funda en las riberas del río Coco la primera cooperativa en Nicaragua, ¿verdad? Lo que se conoce como la primera cooperativa agrícola formada por campesinos desmovilizados de su ejército libertador.
Parte de los tratados de paz a los que Sandino llegó con el gobierno de esa casa fue la fundación de la cooperativa del Río Coco, sección central en Huihuilí, el 19 de febrero de 1934, que le fue entregada a la personería jurídica que legalizaba la primera cooperativa fundada en Nicaragua. Aquí tengo que decir que cuando lo asesinan a él, es decir, la Guardia Nacional, una de las primeras cosas que va a atacar y que va a desalojar y a erradicar por completo precisamente va a ser esta cooperativa, es decir, porque se ve que estaba el germen de lo que podía en ese momento desarrollarse como un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué hacen hoy las cooperativas en Nicaragua? Las cooperativas, como decía, son las que generan la riqueza en mi país. ¿Cómo nosotros hemos conseguido que mi país pasara de tener un déficit en producción de alimentos a ser hoy el país que más produce alimentos? Es decir, en Nicaragua el 80% de los alimentos que consumimos los nicaragüenses los producimos los nicaragüenses, es decir, abastecemos nuestro mercado y podemos venderle a los hermanos centroamericanos. Pero eso se ha conseguido precisamente con este régimen de cooperativas que hablaba Sandino. Pero uno se pregunta, bueno, las cooperativas en sí mismas, es decir, no pueden funcionar, es decir, ¿cuál ha sido la forma, la estrategia que el gobierno sandinista hoy ha implementado? A través, decíamos, de los primeros programas socioproductivos que allá la oposición violenta empezó a llamarle clientelismo. Decía, bueno, eso es clientelismo que está haciendo el sandinismo porque está nada más priorizando a su base política. Pero cuando vieron que realmente no estaba dirigido solamente para la base política sandinista, sino para todo el pueblo de Nicaragua, entonces le cambiaron el nombre y le empezaron a llamar asistencialismo. Decía, bueno, entonces es asistencialismo, están asistiendo a la gente, nada más le están dando para un mientras tanto. Pero cuando vieron que realmente esos programas socioproductivos estaban primero erradicando el hambre y estaban poco a poco reduciendo la brecha de desigualdad y la brecha de la pobreza, entonces le cambiaron el nombre, entonces dijeron, es populismo responsable. Dice, bueno, están haciendo un populismo, ¿verdad?, con responsabilidad, porque sí está dando unos frutos, unos resultados, es decir, siempre ellos buscando un término, no sé, para denostar, ¿verdad?, las políticas públicas que nosotros estábamos impulsando. Pero después esos programas socioproductivos pasaron a ser parte de lo que se conoce en mi país como el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, en donde se ha aglutinado toda esta serie de programas que capitalizan a las cooperativas, a los pequeños y medianos productores y le dan seguimiento técnico. De esa manera, decíamos, se ha conseguido en mi país volver a que se vuelva a producir alimentos, es decir, y que Nicaragua hoy sea considerado una potencia en la región en la producción de alimentos y una potencia también en la producción de carne, en la producción de leche. Es decir, eso es en el fondo la gran matriz de la economía nicaragüense. Otro, antiimperialismo y nacionalismo. Sandino se definió así el carácter de su lucha. Ya lo citaba uno de los compañeros. Este movimiento es nacional y antiimperialista, decía. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular. Durante el periodo de 1927 al 32, Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, decíamos, sostuvo 500 batallas para expulsar al yanqui invasor. Hoy, bueno, Nicaragua, Venezuela y Cuba, es decir, por tener un modelo soberano, un modelo nacionalista, un modelo antiimperialista, precisamente lo han estigmatizado dentro de ese famoso eje del mal, ¿verdad?, que nosotros vamos a ratificar aquí como un eje de la paz, ¿verdad?, es decir, nuestros pueblos, es decir, siempre están, decíamos, buscando el diálogo interno y buscando la paz, es decir, los Estados Unidos siempre va a buscar esa estigmatización. Al propio Sandino, desde ese momento, es decir, los periódicos estadounidenses, yo decía que tuvo mucha repercusión en la prensa de la época, pero otra parte de la prensa también lo estigmatizaba. Precisamente Gabriela Mistral, cuando ella acuña ese término del pequeño ejército loco, lo hace para contrarrestar a los periódicos grandes estadounidenses como el New York Times, que decía, bueno, que Sandino era un bandido, que Sandino era un forajido, que era un bandolero, es decir, que era un terrorista desde ese momento, que estaba al margen de la democracia, que estaba al margen de los valores cívicos occidentales. Esa era la manera en que titulaba en ese momento el New York Times, y Gabriela Mistral precisamente lo que hace es acuñar esa terminología, es decir, para contrarrestar toda esa infamia que se creó en ese momento para los Estados Unidos. Hay otra frase extraordinaria de Sandino, que uno de los compañeros menciona, que dice que su valor está sobrepujado, decía, ¿verdad?, por esa sangre que le corría. Y eso se debe porque precisamente el presidente estadounidense de ese momento, que Sandino le va a contraponer esa frase, y de ahí también decíamos que Gabriela Mistral le va a contraponer esa frase. En la actualidad, desde el año 2006 hasta el presente,
Cuando el FSLN empieza a conquistar victorias electorales contundentes y consecutivas, 2006, 2011, 2016, 2021, el país experimenta transformaciones en todos los planos. Veamos, acabó con los 15 horas de apagones que sufría mi país durante un año. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno, Nicaragua sufría 15 horas de apagones diarios, ya tenía un año de estar sufriendo 15 horas de apagones diarios. O sea, cuando uno se imagina a un país apagándose 15 horas al día, es decir, es un país literalmente que ha venido fracasando, es decir, que estaba hundido, es decir, que estaba postrado. Y uno de los primeros compromisos del gobierno sandinista era estabilizar la energía del país. En menos de 2 meses, es decir, con muchísima colaboración de la ALBA, es decir, que en ese momento estaba en una gran pujanza, es decir, nosotros conseguimos estabilizar la energía, pero hoy por hoy, Nicaragua, es decir, uno de los compromisos del comandante Daniel era cambiar la matriz energética del país. Decía que nosotros no podíamos seguir siendo dependientes de los combustibles fósiles. Y hoy Nicaragua es líder en la región, es decir, solamente creo que está un punto por debajo de Costa Rica con relación a la producción de energía limpia y energía renovable. 77%, casi el 80% de la energía que se produce en Nicaragua es energía limpia, energía renovable. Pudimos darle la vuelta, pero no solamente eso, es decir, solamente el 52% de la población de mi país tenía acceso a energía en el año 2006. O sea, hagamos un ejercicio de prospección, 15 horas de apagones y solamente 52% de la población con acceso a energía. Pero la gran paradoja, la gran ironía era que las familias pobres recibían la factura elevada, es decir, y como que habían consumido determinada cantidad de horas de energía que no recibían. Es decir, era una estafa, es decir, era completamente esquilmaban al pueblo de Nicaragua. Hoy el 99.3% de la población de Nicaragua tiene acceso a energía y estamos a punto de llegar ya al 100%, es decir, hemos llevado la energía a zonas en donde las familias nicaragüenses, es decir, los campesinos literalmente no la conocían, es decir, cuando se les entrevista se les dice, sí, aquí nosotros no sabíamos qué era la energía, se ha llevado ahí con esfuerzo, es decir, con inversión pública y también con mucho esfuerzo y mucha cooperación en su momento de los países hermanos del ALBA. Pero también otro dato, las familias de escasos recursos que reciben determinada cantidad de kilowatts reciben energía subsidiada por el gobierno sandinista. Ahora, ha reducido la pobreza de un 48% a un 19%. La extrema pobreza de un 19% a un 6%. Eso es lo que nosotros siempre decimos, son los retos, los desafíos, las metas que todavía tenemos nosotros como gobierno, como Estado, como pueblo, como revolución que cumplir. Es decir, todavía ese 19% de personas, es decir, de familias nicaragüenses que están en la pobreza, por ellas es que estamos luchando todos los días. La tasa de mortalidad materna e infantil se ha reducido sustantivamente. A pesar de la violencia en la región, su tasa de homicidio es la más baja del área, convirtiéndolo en el país más seguro de la región. Es más, hay ocasiones, en algunos estudios, como en el del año 2017, por ejemplo, que Nicaragua aparece como el país más seguro del continente, es decir, por encima incluso de la seguridad de un país como Canadá. Es decir, en términos reales, Nicaragua es un país más seguro que Costa Rica, que por ejemplo, que sí, ¿verdad? Es un país seguro, pero ya cuando se hace la medición, que lo hacen las academias de policía y el Foro Económico Mundial, es decir, no lo hace el gobierno de Nicaragua, es decir, ellos van y constatan y hacen sus medidas paramétricas, llegan a la conclusión de que Nicaragua es el país más seguro de la región y que decíamos en ocasiones considerado el país más seguro del continente. De una infraestructura inexistente, hoy cuenta con el 5º puesto en estructura vial de toda América Latina. Es más, Nicaragua hoy tiene las mejores carreteras de la región. Cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos las peores carreteras de la región. Es decir, esas mismas agencias que certificaban que Nicaragua era un país intransitable, era un país que no se podía ir de un sitio a otro, esas mismas agencias hoy certifican que Nicaragua tiene la mejor estructura vial de la región. ¿Cómo se ha conseguido? Decíamos, bueno, con inversión pública y también con préstamos a los organismos internacionales que poco a poco, ¿verdad?, se les va pagando. De una cobertura eléctrica que ya la mencionábamos, hemos pasado ya al 99.3%. La producción de alimentos. Nicaragua hoy tiene soberanía alimentaria. Otro dato, de educación, cuando llegamos nosotros, la educación la había privatizado los gobiernos oligárquicos, que ellos
se llaman gobiernos democráticos, es la manera en que ellos se denominan, pero en realidad eran gobiernos oligárquicos, es decir, gobiernos de las élites. Hay allá en mi país una frase extraordinaria de un comandante de la contrarrevolución, que cuando nosotros perdemos las elecciones en los años 90, él hace una reflexión pública y dice, nos echaron a pelear, ¿verdad? No ganaron ustedes, refiriéndonos a nosotros los sandinistas, no ganamos nosotros, ganó la oligarquía. Dice, es decir, porque hoy la oligarquía se está apoderando del gobierno y del Estado nicaragüense, y efectivamente eso fue lo que sucedió durante esos 16 años de gobierno neoliberal. Entonces habían privatizado la educación. ¿Cómo la habían privatizado? A través de un decreto que se llamaba Decreto de Autonomía Escolar, que le permitía a los directores de escuelas de ese momento hacer un cobro simbólico, decían, de 30 pesos, es decir, para aquellos estudiantes. ¿Por qué decían? Bueno, porque el presupuesto del Estado de ese momento no podía dar para todo y entonces, por lo tanto, pues los estudiantes tenían que dar esos 30 pesos. Pero tal simbolismo no existía, es decir, si realmente usted no daba esos 30 pesos, estaba fuera, quedaba al margen precisamente de su año escolar. Uno de los primeros compromisos del comandante Daniel, cuando le ponen la banda, es decir, al pueblo de Nicaragua, dice, aquí la educación vuelve a ser gratuita, con calidad y con calidez, y le vamos a poner a todo el pueblo de Nicaragua lo que le llamamos ambientes dignos ahí, porque igual las escuelas estaban derruidas, estaban destruidas, es decir, no había ni siquiera dónde sentarse, o sea, no hacían ningún tipo de inversión pública. La construcción también de más de 24 hospitales de primer orden, es decir, ahí ustedes, me imagino, muchos de ustedes pueden tener acceso, han tenido acceso tal vez por los videos de WhatsApp de la calidad de los hospitales que se construyen en Nicaragua. Pero una cosa tengo que decir, los hospitales se construyen, se equipan y se contrata también a nuevo personal para que atienda a esos hospitales, ¿verdad? Y lo digo esto, pero bueno, yo vengo también de estar en países de Europa y allá me decían ahí embajadores de países europeos que ahí sucede que se construyen los hospitales y se dejan abandonados, es decir, lo que hace se quita de un hospital y se traslada a otro dejando en abandono el primer hospital. En el caso de Nicaragua no, es decir, se capacita, se forma a esos profesionales y se contrata a esos profesionales para que atiendan en los hospitales. Nicaragua es, según el BCE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, posiblemente, lo dice el presidente de este banco, posiblemente el país en el mundo que más ha construido hospitales en los últimos tiempos. Lo dice él, no lo dice el gobierno de Nicaragua, es decir, estamos hablando en proporción a nuestro PIB, en proporción a nuestra cantidad de habitantes, ¿verdad? En proporción a nuestra economía. Nicaragua dice, cuando se hace esa relación, es posiblemente el país en el mundo que más ha construido hospitales, ¿verdad? Nicaragua está también, ya hablábamos entre los países que ha reducido la brecha de desigualdad de género, ¿verdad? Como resultado también de muchas políticas, hemos alcanzado soberanía alimentaria plena, ha construido un modelo de participación e implicación política desde su base, desde los barrios, en las ciudades, comunidades y poblaciones. Los mismos ciudadanos dirigen y construyen las políticas públicas, las fiscalizan. Ha promovido como política pública también la solidaridad, el compañerismo, la reconciliación, la paz, la fraternidad, porque es una herencia de Sandino, como lo mirábamos al inicio. Ya decíamos, cuando Sandino expulsa a los gringos, dice, en un momento, con mis hermanos no me voy a pelear, voy a platicar y nos vamos. Bueno, y ahí viene pues la traición, ¿verdad?, que le va a dar precisamente un mismo nicaragüense. En política internacional, el gobierno sandinista ha abogado y defendido en los foros internacionales la lucha de los pueblos hermanos, tales como Palestina, Venezuela, Cuba, Saharaui, entre otros. Esto ha sido, obviamente, mal visto siempre por los centros de poder. O en el caso de Argentina, que en el año 2014 fue promovida por el gobierno sandinista y aprobada por la Asamblea Nacional, el 10 de junio es declarado en mi país cada año como Día de la Solidaridad de Nicaragua con Argentina en el caso de las Malvinas. ¿Verdad? El gobierno sandinista lo promueve y la Asamblea de Nicaragua lo aprueba, ¿verdad?, y se declara como el Día de la Solidaridad. Retiró inmediatamente que nosotros llegamos al gobierno las tropas de Nicaragua que los gobiernos oligárquicos habían enviado a Irak. O sea, imagínense la ridiculez que hacían los gobernantes oligárquicos de ese momento, que mandaron tropas a Irak. Debido a esos logros y avances tangibles en el mejoramiento de la vida de las familias nicaragüenses, el sandinismo ha consolidado su respaldo, tanto en el orden político, militante, organizativo, como electoral,
pasando de ganar, decíamos, las primeras elecciones con un 38% a obtener un respaldo contundente de más del 70% en los últimos tiempos. Es decir, el pueblo ha visto los cambios, es decir, cambios estructurales, es decir, cambios que realmente le han dado la vuelta al país y han transformado, como decíamos nosotros, a Nicaragua en una nueva Nicaragua, y por lo tanto el pueblo constantemente nos deposita su confianza, y el gobierno sandinista, es decir, no decepciona la confianza de ese pueblo que la deposita en la revolución. Nicaragua ha venido construyendo lo que nosotros denominamos, o lo que yo denomino, una democracia efectiva, que es el término que también Sandino va a utilizar. Sandino, en uno de sus escritos, él habla de la democracia efectiva para oponérsela, decía él, a la democracia europea de ese momento. Es decir, porque cuando, la democracia que se habla occidental es una democracia que yo le llamo, o que los autores le llaman simulativa, neoliberal, capitalista, elitista y apenas procedimental. La democracia que nosotros hemos construido, es decir, los países del ALBA y en el caso propio de Nicaragua, es una democracia colectiva, social, comunitaria y efectiva, que está ahí precisamente para resolver los problemas de la población nicaragüense. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias, embajador. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquiera la sangre india americana que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero. Augusto César Sandino. Para finalizar, la trovadora militante cultural Paula Ferré nos deleitará con una cantata en homenaje a Augusto César Sandino. Le damos la bienvenida y le pedimos que suba al escenario. Vamos a hacer esta primera que se llama Que se derramen las copas. Pongan cuidado, señores, lo que les vengo a cantar, haciéndole los honores a un valiente general. Las copas, una botella de vino, y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Sacasa dijo a Sandino, yo me voy a retirar a los Estados Unidos, no les vamos a ganar. Sandino dijo a Sacasa, anda, vete pa' tu casa, que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Sandino dijo a Sacasa, yo no ando con carburada, yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo a Sacasa, apretándose las manos, a 10 centavos les vendo cabezas de americanos. ¡Viva la patria, señores! ¡Vivan todos los valientes que han derramado su sangre por hacerse independientes! ¡Viva el ejército desde el sur de la soberanía nacional! ¡Viva! Los soldados de Sandino son como las maravillas, apenas le mientan yanquis como que le hacen cosquillas.
Allá viene un avioncito con sus alas de cartón. Viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedro. Y a ver todos juntos, que se derramen las copas una botella de vino y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Muchas gracias. Muchas gracias.